Mayo de 1945. Solo unos días antes del final de la Segunda Guerra Mundial, en algún lugar de Alemania. Soldados americanos buscan tesoros robados en búnkers y minas. Ahí es donde deben de estar escondidas las obras de arte que los nazis saquearon y coleccionaron durante los 6 años que duró la guerra. Pero el Ejército Rojo también está buscando. Comienza una frenética carrera por recuperar obras de arte de un inmenso valor. El Museo de Hitler, segunda parte. Esta historia es la historia de una idea, la idea del arte, pero también la idea del poder, la necesidad de poseer y controlar en un estado totalitario. En 1938, durante una recepción en Linz, Adolf Hitler pensó en erigir un museo gigante que diese testimonio de la grandeza de Alemania frente a la inferioridad cultural de los demás países. Era el proyecto favorito de Hitler. Con su museo en Linz, Hitler quería eclipsar a los demás museos del mundo. Iba a ser un edificio impresionante. En su mente, Hitler ya había diseñado todas las salas. Pasaba días sentado delante de la maqueta, soñando. La manera de adquirir los cuadros para el museo era robar y saquear. Su codicia no tenía límite. Se enviaron comandos especiales por toda Europa. Estaban saqueando museos y colecciones de arte privadas a la sombra de la guerra. Llegaron a robar miles de obras. No obstante, la suerte dejó de estar del lado de los alemanes. Ahora les atacaban desde el este y el oeste. Hitler tuvo que posponer sus planes hasta después de la guerra. Aquí es donde se guardaron los cuadros, en Salzkammergut, Austria, dentro de esta montaña. Cerca del pequeño pueblo de Altausse hay una mina de sal de más de 700 años de antigüedad, que fue elegida para proteger los cuadros robados de los ataques aéreos desde el comienzo de la guerra. El problema eran los altos requisitos de conservación que requerían los cuadros. Se investigó mucho antes de almacenar los cuadros en la mina. Después de buscar el lugar idóneo durante 6 meses, descubrieron que este era el mejor sitio, porque aquí los cuadros prácticamente no envejecían. En la ermita de los mineros, Santa Bárbara, a muchos metros de profundidad en la montaña, había un cuadro de 300 años de antigüedad que se encontraba en perfectas condiciones. Los expertos vieron que las obras no se veían afectadas por las condiciones climáticas si estaban dentro de la montaña. El 13 de junio de 1943, Hitler hizo que convirtieran la mina en un almacén para su futura colección de Linz. El responsable de la conservación de los cuadros en la montaña era Karl Sieber, un pequeño y modesto restaurador. Como la mayor parte de la gente que trabajaba ahí, era un gran amante del arte. Cuando los cuadros llegaban, eran registrados y fotografiados. La fotógrafa Eva Frodelkraft recuerda:
Teníamos que catalogar las obras y apuntar el número de la fotografía en una lista que luego se archivaba. Era un trabajo administrativo bien organizado. No era, bueno, ha llegado un camión, vamos a ponerlo todo donde sea. No, era un trabajo administrativo perfectamente organizado que llevó meses. Trabajamos durante meses y meses. Se almacenaron en la mina cientos, miles de cuadros. Se numeraron todos los estantes. No iban a permitir que ningún tesoro se perdiese. Inglaterra, primavera de 1944. Se prepara la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Decenas de miles de tanques y cientos de miles de soldados esperan el momento de arrebatarle a Hitler el dominio de Europa. Mientras que los soldados se preparaban para la invasión, las clases altas de los Estados Unidos pensaban en las obras de arte. Temían que durante el avance de los ejércitos aliados y los bombardeos aéreos se destruyesen las ciudades europeas y sus centros culturales de inestimable valor. Se estableció una comisión para proteger las obras de arte. Su trabajo era asegurar que las obras estuviesen protegidas durante las operaciones militares, pero para ello se requería saber la localización exacta de dichas obras en Europa. Nueva York, Biblioteca de la colección Frick. Se trata de una biblioteca de referencia especializada en historia del arte que está cerca de Central Park. Durante la guerra, este fue el centro de operaciones de los norteamericanos para proteger el arte europeo. Aún hoy se conserva un documento único, el Atlas del Arte Europeo, un trabajo de numerosos tomos en los que se incluyen listas de las obras de arte europeas más importantes. La información venía en parte de guías que son un componente muy importante de la colección de la biblioteca. Algunas guías pertenecían a Henry Clay Frick, quien las había recopilado durante sus viajes. Otras se adquirieron con el propósito de documentar las fotografías de nuestro archivo. Ese archivo fotográfico era muy valioso a la hora de localizar las obras de arte que pretendían proteger. El 15 de julio de 1943, la sala de lectura de la biblioteca de la colección Frick se cerró al público durante la guerra. Había que catalogar todas las obras europeas. El principal promotor del proyecto fue la Fundación Rockefeller. Un trabajo meticuloso. Se siguió toda información o pistas disponibles. Los cuadros se localizaron en los mapas de los distintos países y ciudades y se fotografiaron. Al final se entregaron al ejército americano más de 700 mapas algo desenfocados. Creo que el mando central del ejército estudió los mapas y sobre los aliados se planearon los bombardeos, siguiendo una estrategia militar muy compleja. Y por eso enviaron a los pilotos de los bombarderos allí. 6 de junio de 1944, Operación Overlord. Comienza la invasión de Normandía. Solo unos días después, los aliados se habían asegurado una cabeza de puente. Entre las divisiones había una comisión especial cuya misión era buscar y rescatar obras de arte. Muchas de las personas que la componían nunca habían llevado uniforme o cogido una pistola.
En realidad eran arquitectos, historiadores del arte, escultores y fotógrafos. El ejército de los Estados Unidos les había encomendado un trabajo como detectives del arte. Dos de esas personas eran Walker Hancock y Robert Posey. Para su trabajo utilizaron mapas elaborados por la biblioteca de la colección Frick. Uno de los trabajos más importantes que buscaban era el retablo de la Catedral de San Bavón de Gante, en Bélgica. Los alemanes lo habían robado en 1942. Una obra famosa a escala mundial, comparable con la Mona Lisa y la Capilla Sistina. La investigación comenzó. No obstante, las primeras semanas fueron frustrantes para los detectives del arte. Las ciudades y los pueblos del norte de Francia que atravesaron las tropas americanas habían sido totalmente destruidos durante las violentas batallas de la invasión. Una de las primeras ciudades en ser liberadas fue Caen, destruida casi en su totalidad. ¿Qué sentido tenía buscar obras de arte en medio de las ruinas? Hancock escribió más tarde: lo único que podías hacer para no desesperarte era ignorar la desesperanza. Lo único que podías hacer era seguir adelante. Se incrementaron los transportes a la mina de Altausse, en Austria, en vista del avance de las tropas aliadas. En septiembre de 1944, 3 meses después de la invasión de Normandía, el retablo de Gante fue trasladado a la mina. Al descargar el retablo de los camiones, se dieron cuenta de que el panel de San Juan había sufrido daños. El peligro no estaba en las minas. El peligro estaba en el transporte. Cuando llovía o nevaba, las obras iban en camiones abiertos. Se podían mojar y llegaban mojados a la mina. Era muy complicado. Siempre había un químico cerca que se encargaba de examinar y cuidar los cuadros. Carl Siebert decidió que el panel de San Juan tenía que ser restaurado. Lo llevaron a un taller que habían construido en la mina, y el deterioro pudo ser reparado en el acto. Siebert se esforzó durante días en reparar el panel. El resto del retablo se introdujo en una cámara dentro de la mina a muchos metros de profundidad. Para los amantes del arte fue un evento espectacular. Cuando entramos en la habitación, aún no había luz eléctrica. Cogimos una lámpara de carburo porque estaba completamente oscuro. De repente el retablo apareció a la luz de la lámpara. Fue una visión conmovedora. No pienses que tuve tiempo de sumergirme en la obra. Fue una sensación fugaz. Por supuesto, me impresionó mucho. Mientras, en Francia, los oficiales americanos no hacían muchos progresos en su búsqueda de las obras de arte. Los mapas resultaban inútiles debido a la destrucción causada por la guerra. Muchas de las obras buscadas habían sido destruidas o se habían perdido.
Por eso se les pidió a los demás soldados que ayudaran durante la búsqueda. Y ayudaron, aunque no tuviesen muchos conocimientos en la materia. Cuando encontraban un cuadro, lo comunicaban inmediatamente, tanto si era una obra común o un Miguel Ángel archifamoso. Por eso Walker Hancock se sorprendió cuando un día recibió un mensaje que desvelaba un conocimiento especial. El mensaje decía que habían encontrado un Bruegel en una casa. Sin dudarlo, Hancock fue inmediatamente a visitar esa casa. El viaje a la casa donde estaba el Bruegel no era seguro, ya que se encontraba cerca del frente. De hecho, el día anterior había habido un combate y aún podían impactar granadas alemanas en cualquier momento. Señor, vaya guerra, escribió Walker Hancock en sus memorias. Pero el viaje mereció la pena. El cuadro era auténtico. Probablemente era del estudio de Peter Bruegel el Viejo. Había que llevárselo de la zona de combate lo más pronto posible. El primer gran logro de Walker Hancock había sido pura coincidencia. La búsqueda continuó. Sin embargo, aún no había ni rastro de las obras importantes como el retablo de Gante. Agosto de 1944. Se han roto las líneas de defensa alemanas. Cada día los aliados se acercan más a París. El castillo de Chambord, cerca del Loira, fue un punto de encuentro para los escuadrones de bombarderos que volaban contra las posiciones alemanas. También en ese castillo era donde se habían almacenado numerosos cuadros y obras del Louvre desde el inicio de la guerra. Sobre el castillo tuvieron lugar batallas aéreas. Un avión británico se estrelló contra el césped. No obstante, las obras de arte permanecieron intactas. Los oficiales norteamericanos llegaron al castillo del Loira solo unos días antes que las tropas. Su misión era proteger las obras de los merodeadores de su propio ejército. Después de las durísimas batallas, los palacios se habilitaron como cuarteles para las tropas, con a menudo devastadores efectos para el interior y el mobiliario. Los encargados de proteger los cuadros no tenían poder para evitar los actos de sus propias tropas, por lo que tuvieron que recurrir a un simple truco. Primero aseguraron la zona con señales de advertencia para avisar a los soldados de que debían pasar con cuidado y así proteger los cuadros. Cuando esa medida se mostró insuficiente, adoptaron una más drástica. Marcaron los edificios con cintas blancas, símbolo para indicar dónde había minas escondidas. Esa fue la única medida que funcionó. Mientras, los alemanes se preparaban para la defensa de París. Estaban colocando tanques por toda la ciudad y estaban cavando trincheras. Los alemanes habían recibido órdenes de prepararse para combatir casa por casa y efectuar bombardeos. El Museo Jeu de Paume estaba en el centro de París. Los alemanes lo habían utilizado como almacén para las obras que habían robado.
Ahora había que trasladar los cuadros a Alemania antes de que los aliados llegaran a París. Desde hacía años, Rose Valland, una mujer poco convencional, observaba las actividades de los alemanes. De hecho, era una agente doble, porque había estado haciendo un inventario exhaustivo de cada obra que entraba al museo, diciendo que lo hacía en favor de los nazis y que preparaba los cuadros para que fuesen llevados al museo de Hitler en Linz. Durante el día, Rose trabajaba para los alemanes, pero durante la noche trabajaba para la resistencia francesa. A finales de julio de 1944, Rose Valland se dio cuenta de que habían empaquetado algunos cuadros y los habían llevado a la estación de ferrocarril. En los registros de transporte estaban los números de los vagones de cada cuadro transportado. Era muy inteligente, divertida y educada. Sentía un odio inmenso hacia los ideales nazis. La resistencia cometió sabotajes y actos de resistencia pasiva por todo París para hostigar a las tropas alemanas y hacerlas sentir inseguras. Mientras que los cuadros esperaban en la estación su transporte a Alemania, Rose Valland pudo pasar la información que había recopilado a la resistencia francesa. La estación estaba muy congestionada. El tren que llevaba los cuadros también tuvo que esperar. Pasó una semana entera. Por fin emprendió el viaje, pero tuvo que pararse al par de kilómetros. Problemas técnicos, supuestamente había problemas con el motor. Mientras que los aliados se preparaban para tomar París, en la ciudad hubo un alzamiento contra los ocupantes alemanes. El comandante desobedeció sus órdenes, con lo que salvó a la ciudad de París de ser completamente destruida. El 25 de agosto, París se rindió a los resistentes y a las tropas de los aliados. Los americanos y los británicos esperaban encontrar una ciudad devastada por el hambre, con revueltas sociales y brotes de enfermedades. Pero encontraron lo contrario. La ciudad había vuelto a la vida inmediatamente. Los oficiales encargados de proteger las obras de arte llegaron a París junto con las tropas. Esperaban encontrar pistas del paradero de las obras robadas por los nazis. Rose Valland era la experta, pero a ojos de los americanos había colaborado con los nazis. ¿Podían confiar en ella? Rose Valland también tuvo sus dudas. ¿Eran sinceros los americanos o por el contrario pretendían robar los cuadros y llevárselos a los Estados Unidos? El primer encuentro no fue muy fructífero. Pero después, Rose Valland se hizo amiga de un oficial de la Comisión de Protección de Obras de Arte. Solían ir a comer juntos o a tomar café. Rose se convirtió en la fuente de información más importante de los americanos.
Teníamos un cajón lleno de catálogos. Teníamos todo. Esto fue a este monasterio. Esto fue a este sitio. Esto fue a este otro lugar. Eso es lo que Rose Valland consiguió. La información de Rose Valland alimentó las esperanzas de que las obras de arte no hubiesen sido destruidas y que estuviesen escondidas en almacenes secretos en el Reich. Por fin la comisión tenía una pista clara. Lo que los americanos no sabían era que después de su victoria en Stalingrado, Stalin había decidido confiscar los bienes culturales alemanes como indemnización por los destrozos que había causado la guerra en la Unión Soviética. Pensaba abrir un museo con el botín. Crearon comisiones dirigidas por el servicio secreto ruso y afiliadas al Ejército Rojo. Una de esas comisiones estaba dirigida por Natalia Sokolova. Con un pequeño equipo, su misión era buscar cuadros en Alemania, igual que los oficiales americanos. Comenzó la lucha por las obras de arte. La guerra en el invierno de 1944-45. En Altausse, en los Alpes austríacos, rige el estado de emergencia. Seguían llegando cuadros todos los días, corriendo un enorme riesgo. Llegaban camiones por la noche a Altausse. Los inviernos en esta región son muy severos. Es común que haya 2 o 3 metros de nieve. Las obras de arte se subían a las montañas de Steinberg con unos vehículos especiales que realmente habían sido construidos para la campaña rusa. Muchas de las obras que llegaban estaban deterioradas. Además, el espacio en las cámaras de la vieja mina se estaba acabando. Cada vez era más difícil mantener todo bajo control en la montaña. Aunque estábamos protegiendo las obras correctamente, ya no podíamos tener ese esmero que teníamos al principio, cuando envolvíamos y colocábamos todo con cuidado. La guerra se estaba volviendo cada vez más dramática. Marzo de 1945. El ejército americano cruza el río Rin. La guerra había vuelto a su origen. De acuerdo con la información que Rose Valland había proporcionado al ejército americano, en Siegen, no muy lejos de Colonia, había una mina con un enorme almacén. Era domingo de Pascua de 1945. En lugar de cuadros, los americanos encontraron personas, alemanes que estaban escondidos en la montaña. Temían la venganza de los vencedores. Este era el primer encuentro de los vencidos con los vencedores. El túnel de la montaña era muy profundo. ¿Podría la mina esconder otros secretos? En un segundo túnel a cientos de metros de profundidad, los americanos se encontraron con otro hallazgo. Más de 600 cuadros procedentes de museos alemanes y numerosas cajas con oro y plata. Lo que no encontraron fueron las obras de arte robadas de los museos europeos. Continuaba la búsqueda del retablo de Gante. Mientras, Natalia Sokolova seguía otra pista. Había recibido la orden de dirigirse a Dresde.
Antes de la guerra, la ciudad había albergado una galería de arte famosa a escala mundial que contenía numerosas obras de gran valor, las cuales Stalin querría ver en su museo de arte robado. No se sabía si esas obras habían sobrevivido a las inclemencias de la guerra. En abril de 1945, el Ejército Rojo llegó a las afueras de Berlín. Hitler se escondió en su búnker bajo la Cancillería del Rey. En febrero le habían entregado la maqueta final de su museo de Linz, la cual se llevó consigo bajo tierra. Encerrado en el búnker, escribió: Nunca recopilé mis cuadros por razones privadas, sino con el objeto de establecer una galería de arte en mi ciudad natal, Linz, en el Danubio. Mi mayor deseo es que se cumpla mi legado. En el este y el oeste, las tropas de la coalición aliada encontraron una fuerte resistencia. Los americanos aún no sabían el paradero del almacén más importante de los nazis. En la ciudad de Trier, o Treveris, Robert Posey consigue una pista decisiva de un antiguo miembro del proyecto del Museo de Linz. El retablo de Gante y otras muchas obras están almacenadas en una mina de sal en Altausse, en Austria. El 19 de marzo, Hitler ordenó destruir todo lo que pudiese servir al enemigo. Justo antes de que Hitler se suicidara, la orden se extendió a las obras de arte. Fue una situación muy dramática porque el jefe del Estado de Alta Austria, el Alto Danubio, que es como se llamaba entonces, era un nazi fanático que ordenó volar la mina con todos los cuadros dentro para que el enemigo no pudiese poner sus manos sobre ellos. En Altausse se estaba preparando todo para volar la mina. En secreto metieron cajas en las que había una etiqueta que ponía mármol. Más de 8.000 de las obras de arte más valiosas de Europa estaban a punto de ser destruidas. Fue entonces cuando los mineros austriacos decidieron actuar. Escucharon rumores de que se habían almacenado tesoros artísticos en la montaña. Fueron a ver al único hombre en el que podían confiar para acceder al túnel, Karl Sieber, el restaurador. Conocía cada metro cuadrado del túnel. Y se sumó a la conspiración. Juntos decidieron volar el túnel, pero de manera que, en lugar de destruir los cuadros, solo se bloqueara la entrada a las cámaras. Los mineros lo evitaron. Por supuesto, estaban más preocupados por perder su trabajo si volaban la montaña que por los cuadros. Porque en una montaña derrumbada ya no se puede... Habría sido muy difícil volver a entrar a la mina. Por eso los mineros, en un dramático gesto, quitaron las cajas que contenían los explosivos que los nazis habían metido en la mina. Por eso no se derrumbó la montaña, gracias a los mineros. El 7 de mayo de 1945, un día antes de que acabara la guerra, el capitán Posey llegó a la mina de sal.
No conocía los planes para volar la montaña. Solo sabía que tenía que ser más rápido que el Ejército Rojo. Los rusos, no obstante, no eran conscientes de los tesoros que había escondidos en la mina. El 8 de mayo de 1945, el día en que acabó la guerra, el Ejército Rojo entró en Dresde. El Centro de Arte de Dresde era la imagen de la devastación. Había sido prácticamente destruido durante los bombardeos del 13 de febrero de 1945. Solo unos días antes del final de la guerra, la comisión rusa, dirigida por Natalia Sokolova, empezó a buscar las obras de arte entre las ruinas de la ciudad. Más tarde, Natalia Sokolova escribió que casi se desmayan al ver la destrucción y sentir el hedor de los cadáveres. Desde mayo de 1945, muchas ciudades alemanas tenían el aspecto de Dresde. Por el momento, los cuadros no eran la prioridad. Sin embargo, Natalia Sokolova consiguió una pista unos días más tarde. Aunque la famosa galería estaba destruida, se habían podido rescatar los cuadros a tiempo. Comenzó la búsqueda. Las obras maestras supuestamente estaban escondidas en el túnel abandonado de una mina cercana a las montañas del Sandstein. Como los oficiales americanos destinados a proteger las obras, el Ejército Rojo tuvo que ponerse a buscar en las catacumbas del Tercer Reich. A la luz de las antorchas aparecieron los marcos de oro. Natalia Sokolova encontró todos los famosos cuadros de la Galería de Dresde en ese túnel. Rescatado, El rapto de Ganímedes, de Rembrandt. Otro hallazgo espectacular fue la Madonna Sistina, de Rafael. El mismo día que el Ejército Rojo entró en Dresde, el capitán Pozzi llegó a Altausse. Después de 24 horas ya habían cavado un túnel en el derrumbe de la entrada. Estaba entrando al almacén más recóndito del Tercer Reich. Encontró la colección de arte del Museo de Hitler, abandonada pero intacta. Ahí estaba el retablo de Gante, mal envuelto pero intacto.
Se encontraron unas 8.000 obras en Altausse. No todas eran obras destinadas al Museo de Hitler en Linz. Había también cuadros de museos alemanes y austriacos, de Berlín y Viena. Ahí es donde habían escondido los trabajos de los mejores artistas europeos, Miguel Ángel, Vermeer, Bruegel o Tiziano. Todos estaban ahí. Cuando se descubrió el almacén, el valor de las obras encontradas se estimaba en más de 3 billones de dólares. Los oficiales habían concluido su búsqueda, pero la montaña todavía escondía otros tesoros. Durante un tiempo se pensó que una parte de uno de los paneles del retablo se había perdido, hasta que un día, durante una inspección del túnel, apareció. Se le había dado la vuelta sobre un caballete y los miembros lo estaban usando como mesa. En la parte de atrás se podía ver las marcas de los cuchillos que usaban mientras comían. Una vez acabada la guerra, se encontraron obras de arte en cualquier sitio del rey. En minas, castillos o en establos, así como en vagones de ferrocarril que habían sido abandonados en medio de ninguna parte. Durante las semanas siguientes, Robert Posey y sus colaboradores descubrieron más de 2.000 escondites. Los oficiales americanos no siempre eran bien recibidos por la gente que cuidaba los tesoros, por lo que a veces tenían que forzar la entrada a los depósitos secretos. Luego presentaban los hallazgos con orgullo. La búsqueda también sirvió para que cuadros, esculturas, piezas de porcelana y joyas desaparecieran en los bolsillos de los oficiales y acabaran en los Estados Unidos. Esa historia no la cuentan los cuadros. Los americanos encontraron muchas obras, especialmente en Berghof, en Berchtesgaden. Ahí es donde tenían sus espectaculares residencias Hitler y Hermann Göring, decoradas con valiosos cuadros. Near Berchtesgaden, the 101st Airborne Division uncovers Hermann Göring's personal art collection, hidden in a subterranean chamber. 1,200 artworks worth untold millions are included. The treasures will go back to rightful owners in pillaged nations. Inmediatamente después de asegurarlas, las obras de arte fueron sacadas de Berchtesgaden, tal como se hizo en Altausse. Las condiciones del transporte no fueron mejores que las de la ida. Sacaron las primeras obras de arte de la mina el 10 de mayo, después de reabrir la entrada de la mina. Los mineros la habían volado de manera que solo se derrumbara esa parte. A finales de 1945, muchas de las obras fueron llevadas a un punto de tránsito en Múnich. Pero muchas obras se quedaron almacenadas durante casi 20 años, hasta los años 60, cuando se resolvió la cuestión de restituir y las obras fueron entregadas a sus legítimos dueños. Para que las obras se devolviesen correctamente, el ejército americano organizó 3 puntos clave. El más importante, el Central Collecting Point en Múnich. Las primeras obras de Altausse y otros sitios llegaron el 17 de junio. Hasta finales de año se depositaron solo en Múnich cerca de 20.000 obras de arte, en principio durante un periodo de tiempo indefinido.
El personal se puso manos a la obra inmediatamente. Junto con 4 miembros del ejército americano, más de 100 civiles alemanes se ocuparon de catalogar los cuadros. Pero eso no ayudó a resolver el problema de la restitución de las obras, ya que muchas veces no había información sobre sus legítimos dueños. Un día, Lane Faison recibió la visita de una mujer mayor. Era una señora agradable que quería que le devolviesen su silla de estilo rococó parisino del siglo XVIII. Este tipo de silla, yo le dije, probablemente tenemos 300 iguales a esa. No hay manera de identificar la suya, así que no se la podemos devolver, no le podemos decir que se lleve una cualquiera. Los americanos se negaban a entregar las obras a particulares, por muy legítimas que fuesen sus peticiones. La solución no llegó hasta 1945, en la Conferencia de Potsdam. Se decidió devolver las obras de arte a los países a los que pertenecían. Devolver las obras a los museos o a los dueños dependía del gobierno de cada país. Nunca tratamos con particulares. Para mí eso es algo importante. Tratábamos con los gobiernos. Enviamos obras a Francia y luego el gobierno las enviaba al Louvre. Enviamos obras a Bélgica y el gobierno las enviaba a Bruselas. Teníamos el retablo de Gante, que era de la ciudad de Gante, no muy lejos de Bruselas, pero no lo enviamos a Gante, que era su lugar de origen. Lo enviábamos a Bruselas, que es la capital del país, y entonces ya era problema del gobierno, no nuestro. Lo mismo con todo lo demás. El retablo de Gante fue la primera obra devuelta. El 21 de agosto emprendió su viaje de regreso en avión acompañado por el capitán Posey para que pudiera estar en Bruselas antes del día 3 de septiembre de 1945. Primer aniversario de la liberación de Bruselas. Hoy el retablo vuelve a estar en la Catedral de Gante, mostrado detrás de un cristal a prueba de balas como medida de seguridad adicional. Lo visitan miles de turistas cada año. Su devolución en 1945 fue un acto de gran simbolismo, al mismo tiempo que fue el comienzo de la mayor recuperación de arte robado de la historia de la humanidad. En Alemania del Este, en la zona ocupada por los soviéticos, se seguía una política totalmente diferente. Solo desde Dresde se llevaron a la Unión Soviética 1.700 cuadros. No obstante, a largo plazo la Unión Soviética tendría un dilema. Por un lado, los cuadros robados se consideraban un desagravio por las consecuencias de la guerra, mientras que por otro lado no tenía sentido retenerlos del país hermano socialista fundado en 1949. La República Democrática Alemana. En 1955, 10 años después del final de la guerra, se llegó al compromiso de devolver algunas de las obras bajo una gran campaña propagandística. Dresden, wie es einmal war. Als die Stadt unter angloamerikanischen Terrorbomben in Schutt und Asche gesunken war, retteten sowjetische Offiziere und Sachverständige die Schätze der Gemäldegalerie, die in Kellergewölben zu verkommen drohten. Darunter auch die weltberühmte Sixtinische Madonna von Raphael. Después de que acabara la guerra, se devolvieron las obras de arte que habían sido evacuadas del Louvre en agosto de 1939. Llevó más de un año. Tenían que devolverse innumerables obras de arte a su lugar de origen. En mayo de 1946 ya se había preparado todo. Los museos más famosos del mundo podían volver a abrir sus puertas. El Museo de Arte Jeu de Paume, situado en el corazón de París, donde los nazis habían almacenado las obras robadas, pudo volver a abrir sus puertas al público en 1946. Rose Valland, la heroína del Jeu de Paume, no ha sido olvidada. Después de la guerra se le otorgó la Cruz por Servicio Distinguido de la República Federal Alemana
y la Medalla Legión de Honor de la República Francesa por su servicio al país. Tenemos el honor de poseer una copia completa del directorio que elaboró Ross Balaam, que consta de 8 volúmenes. Aún hoy vienen investigadores a la biblioteca de la colección Frick a consultar el trabajo de Ross. Incluso con la ayuda de las listas elaboradas por Rose, aún no se han recuperado todas las obras de arte expoliadas por los nazis. Han sido destruidas o siguen perdidas, o están colgadas en museos o colecciones privadas sin que sus legítimos dueños sepan su paradero. El arte robado es aún un tema actual.